Sin libros seremos bárbaros. Without books we will be barbarians. Vaya titular demoledor, impactante, tiene este texto que voy a recomendar hoy en Otras Voces y que lo firma el historiador Niall Ferguson. Fue publicado el pasado día 10 de octubre en The Free Press. Niall Ferguson se remite en este texto dedicado a la importancia de los textos a la célebre distopía Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, donde los bomberos se dedican no a apagar fuegos, sino a quemar libros, porque en esa sociedad distópica que ideó, que concibió el célebre escritor, no cabía pensar de manera autónoma, no cabía tener criterio propio, estaba muy mal visto, tan mal visto que se quemaban, repito, los libros. Niall Ferguson dice que como sigamos por el derrotero que hemos tomado, donde cada vez leemos menos, vamos a acabar materializando la distopía, haciendo realidad la distopía de Ray Bradbury con la pavorosa diferencia, con la estupefaciente diferencia de que no nos lo van a imponer nadie, ningún poder totalitario, no va a haber una banda de carniceros, de criminales que nos fuercen a no leer. Estamos siendo nosotros mismos los que estamos dejando de leer. Y tiene consecuencias mucho más importantes de las que pudiera parecer a simple vista. A Niall Ferguson, al profesor Ferguson, le producen natural estupor las estadísticas que dicen, por ejemplo, que el 52% de los norteamericanos no ha leído un solo libro en un año. Pero es que en esa misma estadística, en ese mismo estudio del año 2022, se decía que un 10% de la población, no ha leído un solo libro en 10 años. En 10 años. Ni un libro. ¡Wow! No solo eso, es que los que leen cada vez leen menos. Entonces, si en 2016 el 35% de la población leía más de 10 libros, en 2021 ese porcentaje había caído al 27%, es decir, 8 puntos menos. 10 libros es nada, menos de un libro al mes. Estas cifras provocan un poquito de estupor, ¿verdad?, de pasmo, pero las que se pueden ir dando más cifras, ¿a cuál peor? Para colmo, son los jóvenes, o los jóvenes leen bastante menos que los adultos. Los baby boomers leen el doble de libros al año que los millennials y los miembros de la generación Z. Y según un estudio de este mismo año, que recoge aquí Niall Ferguson, solo el 14% de los chavales de 13 años, de los chicos de 13 años, leen por placer de manera frecuente, de manera diaria, un libro. ¿Sabéis cuántos leían por placer a diario un libro en 2004? El 30%, es decir, más del doble. Y en 1992, el 37%. 37% en 1992, 14% en 2025. Para echarse a temblar. Niall Ferguson dice aquí en este ensayo que ha publicado en The Free Press, Sin libros seremos bárbaros, que, acordaos, recuerden ustedes, bueno, no hace tanto, si tomabas un autobús, si te montabas en el metro, veías a mucha gente leyendo. Y además leyendo, no era infrecuente ver a gente leyendo novelones o libros bastante gruesos. Hoy en día ya no es tan fácil ver esto. Hoy en día nos encontramos a casi todo el mundo mirando el teléfono. No, estoy leyendo.
la inmensa mayoría de la gente está viendo vídeos efímeros, vídeos que además cada vez duran menos, porque somos incapaces de fijar la atención más de muy contados segundos. Niall Ferguson dice, bueno, pues nada, en este escenario de color hormiga, la falta de hábito lector además nos va a llevar a que cada vez vamos a saber leer peor. Vamos a leer peor y a escribir peor. Tiemblen con este dato. Bien, hay un estudioso que cita en este texto Ferguson, que dice que el 30% de los adultos, leen como cabe esperar o como cabía no hace tanto esperar que leyera un niño de 10 años. Los adultos leyendo como niños. Pero la sociedad no es una sociedad de niños, la sociedad cada vez es más sofisticada, los equipos que manejamos son cada vez más complejos y nosotros estamos emprendiendo la ruta del cangrejo, estamos yendo hacia atrás. Vaya, pues no sé yo si nos va a ir muy bien así. Está en juego, dice literalmente Niall Ferguson, nada menos que el destino de la humanidad. Te puede decir alguien, bueno, Mario, yo la verdad es que estoy leyendo, de un tiempo a esta parte leo menos libros, pero consumo muchos más audiolibros. No vale. Para no perder cualidades para leer y escribir, lo del audiolibro no vale. El audiolibro se te olvida antes. Razones obvias. Cuando estás con el audiolibro prestas mucha menos atención que cuando estás leyendo un libro en papel, por ejemplo. Cuando en el audiolibro estás corriendo, estás a otras cosas. Muchas veces estás conduciendo a otras cosas. La exigencia de concentración que requiere la lectura, pues se pierde sustancialmente cuando se recurre al audiolibro. ¿Por qué dice Niall Ferguson que esto de abandonar la lectura puede ser tremendamente pernicioso? Bueno, pues porque si nos fijamos, si sustituimos las palabras por emojis, por ejemplo, por emojis, lo que nos va a suceder es que acabaremos de vuelta a los pictogramas, a las cavernas. Antes hacían eso. Salimos de las cavernas hace ya un tiempecito. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a meter para adentro? ¿Nos creemos que los egipcios de la antigüedad eran más sofisticados que nosotros? Desde luego que no. Habrá algún documental que ustedes les cuenten que sí, bueno, fue la civilización extraordinaria. Un poquito de por favor. Para colmo, abunda aquí Niall Ferguson, la inteligencia artificial está también haciendo que sea cada vez menos necesario recurrir a la escritura para solicitar sus servicios. Ya podemos decir todos, ¿no? Podemos hablar a Alexa, a Siri, a estas nuevas deidades y ellas nos van a procurar la información sin que nosotros escribamos una palabra. Y además, muchas veces, la información que nos van a procurar no va a ser información escrita, cada vez más es ya información audiovisual. El proceso que estamos comentando de apartarnos de la palabra escrita, lo que hace es agudizarse. Además, vamos a conseguir los peores oportunistas tengan grandes ocasiones de manipularnos mejor, ¿no? Los textos, dice Niall Ferguson, sirven para consolidar, para asentar el saber, los conocimientos, la información, y para distinguir la historia del mito, para separar la verdad de la mentira, para prevenir la amnesia colectiva. Cuando no había escritura,
las sociedades humanas dependían de lo que les contaba el jefe tribal de turno sobre qué había sido la historia de su grupo. Pero se dependía de la memoria de un señor. Nadie podía refutar a ese señor. Nadie vivo. Perdón, nadie que estuviera... que los difuntos no podían refutarle. Y los que vinieran después tampoco. No había constancia escrita. No había documentación. No había manera de trazar el origen del saber, del conocimiento. Dependías de lo que te dijera el poderoso de turno. Y con la invención de la imprenta, el libre examen adquirió un rango nunca visto hasta ese momento en la humanidad. Nos hicimos todos mucho más cargo de nuestras vidas porque podíamos forjarnos el criterio propio de lo que pasaba en el mundo, etcétera, ¿no? Y eso fue tan importante para someter a control a los gobernantes, por ejemplo. Pues imaginaos un mundo sin palabra escrita o con una palabra escrita depauperada, devaluada y con unos seres humanos que tengan dificultades para leer, para interpretar textos, para escribir, etc., ¿no? Niall Ferguson dice aquí, de hecho, que la proliferación de fake news y las actitudes conspiranoicas se basan más que en las fechorías que perpetran y las perpetran los medios de comunicación, en una crisis civilizacional relacionada con la formación, con el literacy de todo el mundo, ¿no? Si tenemos cada vez más dificultades para interpretar textos, para escribir textos, para poner negro sobre blanco lo que queremos transmitir, imaginaos lo que pueden hacer con nosotros los que quieran convertirnos en ovejas, en ganado. Ojo, que las apuestas están ahí ya, y el desafío es crucial. Si dejamos de fundamentar la organización social y política en la palabra escrita, advierte Niall Ferguson, van a pasar estas cosas. En primer lugar, vamos a romper con el legado de las grandes civilizaciones, dado que los libros son el principal repositorio del pasado. Y seremos presas fáciles, ya digo, de quienes quieren pervertir la historia y convertir, por ejemplo, a Winston Churchill en el gran villano de la Segunda Guerra Mundial. Mucha gente dirá ahora, oye Mario, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo que cómo se me ocurre? Que ya hay gente diciendo que Winston Churchill es el gran villano de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué más nos puede pasar? Pues que volveremos, ya digo, a esos primitivos tiempos en los que no se deslindaba correctamente o no teníamos capacidad de deslindar el presente del pasado, la historia del mito, lo individual de lo colectivo. Si tú borras las huellas en la arena y la palabra escrita es una huella en la arena, si tú solo dependes del viento, vas a estar muchísimo más expuesto a fenómenos, vas a estar a la intemperie en términos culturales, en términos civilizacionales. Y eso ya digo yo, que no es agradable. No es lo mismo estar en la playa un día disfrutando pues eso, del sol, de la brisa, tomando el sol, luciendo tu cuerpo serrano, que estar en la isla desierta y teniendo que hacer de Robinson Crusoe para poder sobrevivir. Y además vas a estar absolutamente concentrado en la estricta supervivencia, no te va a dar demasiado tiempo para filosofar. En tercer lugar, nos dice Niall Ferguson, algo que ya hemos comentado, ¿no? Sin escritura nos va a costar mucho más pensar analíticamente. Y de hecho, no vamos a poder seguir encaramándonos sobre los hombros de los grandes hombres, de los grandes nombres del pasado, porque no lo vamos a entender. No, Mario, pero hay vídeos muy interesantes, hay documentales excepcionales. Sí, no dejemos de leer. Hay un entrenador de fútbol español, de un equipo español, él es argentino, Pablo Simeone, el Cholo Simeone, que dice, nunca dejes de creer.
y los seguidores del Atlético de Madrid lo han convertido en su gran lema, ¿no? En su gran grito de guerra: nunca dejes de creer. Cuando te vayan mal dadas, sigue ahí, confiando en tus fuerzas, trabajando, esforzándote para superar al adversario, al equipo contrario en ese caso, ¿no? En el fútbol. Pues aquí vamos a decir: nunca dejes de leer, nunca dejen de leer, estimados amigos. Nos va la vida en civilización en ello. Y para concluir, y precisamente como estamos hablando tanto de Niall Ferguson, porque de hecho estamos recomendando en Otras Voces, en esta nueva entrega de Otras Voces, un texto suyo, este texto que hemos destripado, Without Books We Will Be Barbarians, publicado en The Free Press el pasado día 10, pues voy a concluir este pequeño vídeo recomendándoles encarecidamente que lean, por ejemplo, el texto Civilización de Niall Ferguson, un libro, lo que antes llamábamos un libro, que te va a permitir conocer mucho mejor qué somos, de dónde venimos, y que te va a incitar a trabajar por que allá a donde vayamos, civilizacionalmente, sea una sociedad, un mundo mejor, y precisamente gracias a que usamos esto, leemos, escribimos, como Dios manda, para mejorar a la humanidad. No demos pasos para atrás, no hagamos el cangrejo, lean, háganme el favor.